que se jugó la vida acogiendo a unos judíos sabiendo que los podían matar, y en efecto fueron matando uno detrás de otro, los padres, los hijos, y la madre estaba embarazada, y ese niño también beatificado. Pues ya está, derecho al cielo. Y ese es el objetivo que tenemos todos. Pero ¿cómo podemos llegar al cielo? Solo si alguien nos coge de la mano, el hombre Cristo Jesús, que veíamos en la segunda lectura. Pero voy a contaros una cosa que oí en el tercer encuentro local de JRC que hubo en Madrid, en el colegio del Mater Salvatoris. De las cosas, mira que he oído testimonios fuertes, y este está entre los 2 o 3 más fuertes que he oído en mi vida. Y luego, la protagonista, que aún vive, la volví a entrevistar en Radio María. Es realmente una historia impresionante. Es una religiosa, y luego después, por circunstancias dolorosas, tuvo que dejar su orden, pero sigue como virgen consagrada, que estaba en Angola, un país que estaba en una terrible guerra civil que ha durado 37 años. De hecho, la maratón que hicimos en Radio María hace unos años era precisamente para que ya, acabada la guerra, pudieran tener Radio María, y se consiguió, una maravilla. Pero entonces era terrible. Año 1979 fue este testimonio, pero lo ocurrido fue un poco antes, 75, 76. Estaban los misioneros en este país africano, en Angola, y llegaron los guerrilleros cubanos de Fidel Castro a apoyar a uno de los lados, que era un ejército comunista. Y entonces era una guerra civil muy dura. Y avisaron a los misioneros que si querían que se fueran, porque era muy peligroso que se quedaran. Por supuesto, todas las ONGs, toda la gente tal, se marchó, hubo misioneros que se marcharon, pero esta religiosa no se marchó. Ella, además de religiosa, era y es enfermera. Y claro, la gente la quería muchísimo, porque curaba a los enfermos, ayudaba con los niños pequeños, todo, ¿no? Una cosa tremenda. Y los comunistas la tenían mucho odio, porque dice, la gente la quiere más a ella que a nosotros, que se supone que somos los del pueblo, sí, ya. Y en concreto había un guerrillero cubano que la iba cogiendo más y más manía. Esta monja tenía permiso para ir con un jeep que se consiguió en una campaña de radio, entonces Radio Nacional, gente que dio donativos y consiguió el dinero para tener un jeep allí en el cual pudiera viajar por esos sitios tan difíciles. E iba a una ciudad donde se cogía un montón de formas consagradas, pues claro, no había sacerdote en la misión, un montón de formas consagradas para hacer ella una celebración de la palabra y dar la comunión. Pues bien, venía de coger esas formas y de repente la para una patrulla de guerrilleros. ¿Dónde estaba ese que la tenía mucho odio? Y se puso nervioso, cogió la ametralladora y empezó a disparar. Nadie sabe por qué, ni una sola bala le dio a la hermana Isabel. Los demás lo calmaron, venga, déjala, que no, déjala tranquila. La mujer siguió su camino y llegó a la misión. Bueno, pues unos días después hubo una escaramuza entre estos guerrilleros y el otro lado, con bastantes heridos y muertos. Y entonces llegaron los guerrilleros comunistas a la misión, la monja, la enfermera, que venga, tenemos heridos. La llevaron a donde estaban los heridos y se encuentra que está inconsciente, desangrándose, el que la había querido matar. Y allí mismo, porque no había otra, no podía arriesgar, si fuera el grupo sanguíneo que fuera, no le quedaba otra, se moría, le hizo transfusión de su propia sangre al guerrillero. Se lo llevan a la misión, se va recuperando poco a poco, y cuando se entera de lo que ha pasado, el hombre no salía de su asombro. Y contaba la hermana Isabel que estaba un día rezando ante el Santísimo, oyó unos pasos, miró y era el guerrillero. ¡Ay, madre! Y cuando llegó este hombre, se le abrazó, llorando, pidiéndole perdón y dándole gracias. Pasados los años, este guerrillero le ha escrito desde Cuba, invitándola a ir, diciéndole que se había casado, que se había hecho cristiano. Y claro, imaginaos qué cambio. ¿Por qué? Porque esa mujer practicó lo que hemos dicho al principio, el amor a Dios y al prójimo.
con el amor y el perdón. Y porque se quedó allí, porque arriesgó su vida. Luego le pasaron un montón de cosas, estuvo en la cárcel, estuvieron a punto de matarla, tuvo que interceder el Papa Pablo VI. Toda una historia, una santa. Pero una santa que lo mostró en esos detalles. Pues mirad una cosa. La hermana Isabel le dio al guerrillero su sangre, al que la había intentado matar. Jesucristo nos la ha dado a todos. Su sangre nos ha perdonado todos los pecados. Y no es que lo intentáramos matar, es que lo matamos entre todos. A la hermana Isabel no la mataron, a Jesucristo sí. Y su sangre nos la ha transfundido cuando nos confesamos, sangre derramada por todos para el perdón de los pecados. Cuando comulgamos, recibimos esa sangre de Jesús, ese cuerpo y sangre de Jesús. Y fijaos en la parábola, que es muy misteriosa. Dice que ese administrador injusto, para hacerse amigos, fue llamando a los deudores de su amo. ¿Tú cuánto debías? 100. Bueno, vamos a poner 30. ¿Tú cuánto debías? 70. Vamos a poner 20. Bueno, pues todos nosotros somos deudores en una cantidad infinita ante Dios, porque todos, por nosotros mismos, no podíamos llegar al cielo. Todos el pecado original, y todos, si no todos, muchísimos, la inmensa mayoría, me temo, que alguna vez, o muchas, por desgracia, el pecado mortal. Eso es un precio infinito, no podemos pagarlo. Entonces Jesucristo ha sido ese mayordomo que ha dicho, a ver, ¿tú cuánto debes a mi padre? 100 pecados gordos. Vamos a escribir 0, porque yo ya he pagado por ti, lo pago yo. Tú ya lo único que tienes que hacer es aceptar que yo pago por ti y obrar en consecuencia. Jesucristo ha pagado, ha puesto con su sangre, ha roto la factura, dice San Pablo en otro sitio, la ha clavado en la cruz, la factura, el sitio donde, el documento donde aparecían todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, está ensangrentada, clavada en la cruz. Porque alguien más grande que la hermana Isabel, alguien que es Dios y hombre, el hombre Cristo Jesús, ha pagado por nosotros. Y como nos decía el padre Mendizábal, si tú y yo somos unos perdonados, unos salvados, unos redimidos, así tenemos que actuar con los demás. Que este me ha dicho no sé qué, bueno, ¿y qué? Que esta no me felicitó en mi cumpleaños, y tú te acuerdas de Jesús todos los días, un consejo, siempre que alguien os haga algo que os parece que se ha portado mal, o que no ha hecho lo que tenía que hacer, haz un ejercicio y piensa, a ver, esto mismo o algo parecido Jesús y yo. Es que este no se acordó de mí. ¿Tú te has acordado de ti, de Jesús este día o ese domingo? Es que este ha hablado mal de mí y tú has hablado bien de tus hermanos, que vais a hablar mal de Jesús. Entonces enseguida digo, uy, perdón, Señor, ofrezco este pequeño, que me da un poquito de pena, que esta persona se ha portado mal, pero es una tontería comparada esta espinita con la lanza que yo he clavado. Una lanza por cuya sangre somos perdonados. Por tanto, si somos salvados, si somos perdonados, pues eso es lo que tenemos que hacer. Corazón de Jesús misericordioso para formar en nosotros un corazón filial, respeto de Dios, y fraternal unos con otros. Un corazón de Jesús traspasado y estaba ya al pie de la Virgen María. Y la Virgen María nos enseña y nos dice, yo he ofrecido el dolor que vi cuando Jesús agonizaba y se desangraba por tu salvación, por tu santidad. El testamento de Jesús, ahí tienes a tu madre. Pues con la Virgen, con la sangre de Jesús, con el ejemplo de los santos, con la Iglesia, podemos también nosotros ser santos. ¿Vale? Pues venga, se lo pedimos en un momentito de silencio a Jesús.